Señores, muy buenas tardes. Por aquí buenas tardes, feliz día viernes. Hoy es viernes 21 de agosto, es hoy. Yo intenté hacer este video en la calle, de hecho, acabamos de regresar. Estuvimos como una hora, porque como podrán ver, hay un sol pero exquisito. Y le dije a Margie, mi esposa, mira mami, vamos a salir un rato, que hay un sol buenísimo, no sé qué. Y aprovecho y grabo el video del día de hoy, pues. Pero que va, o sea, brisa, frío, horrible, horrible. El clima es horrible. Y en esta misma orden de ideas de que el clima está horrible, por ahí van los tiros del video de hoy. Como lo dice el título, sobre 10 cosas que amo, que me encantan, que adoro de Islandia y otras que no tanto, porque pues no todo es color de rosa, no todo es perfecto, ningún país es perfecto, ningún sitio es perfecto. Así que bueno, voy a intentar hacer aquí 6 meses, ya me parece un tiempo prudente para hacer un video sobre pues cómo es vivir aquí, las cosas de mayor agrado, los pros, los contras. Así que por aquí vamos. Pero antes de empezar con la cuestión, le voy a dejar un blooper de cuando estábamos afuera y el frío estaba horrible. Tenía las tetillas puyúas. O sea, es que literal, esta es la última de las cosas de la lista que voy a decir desde la calle. Vamos para la casa, no sé si en el video se nota, pero tengo las tetillas que cortan vidrio. No puedo con esto. Salimos y que en franelita. Marty también salió así. Ahora estamos cagados de frío porque de verdad que el clima es increíble. Este listado con las cosas de mi menor agrado, las cosas que no me gustan tanto. Sabes que cuando le dicen tengo una noticia buena y una mala, uno siempre dice dime la mala primero. Entonces, para después cerrar con lo bueno. Así que aquí voy. Una de ellas, una de las cosas que no me gusta tanto es que el transporte público trabaja hasta horarios muy temprano, muy limitados, ¿ok? Solamente muy poquitas rutas trabajan hasta las 12 de la noche, y las que trabajan después de las 12, que son más reducidas aún, pues nada, pasan ya a las 12, luego a la 1:30, luego a las 3, ya no pasan, y es muy difícil porque pues es bien sabido que hay mucha gente que sale de su trabajo de madrugada, los que trabajan en discotecas, los que trabajan en restaurantes, los que trabajan en casinos, en un montón de cosas. Entonces es complicado porque en muchos de estos trabajos la gente no tiene bus de acercamiento, un taxi, un transporte. Entonces a esa hora, ¿qué hace? De hecho, bajo mi experiencia, yo fui a jugar fútbol en estos días y salí muy tarde de jugar, ya después de las 12, y me quedé en la parada, y resulta que esperé más de una hora casi el autobús que me acercara hasta el centro, y del centro ya pues no había nada, todo cerrado, y tuve que venirme en taxi a la casa. Entonces me pongo a pensar, bueno, ¿qué pasa si no hubiese tenido plata? O si no hubiese tenido pila para llamar un taxi, o si no tengo saldo. Entonces es una de las cosas que menos me agrada, que el transporte público pues no es como que todo el día, a toda hora, sino ya a medianoche es casi nulo. En este mismo orden de ideas con el tema del horario, una de las cosas que también, bueno, que tampoco me gustan mucho, es el tema de que casi nada, por no decir nada en absoluto, es 24 horas. Es decir, hay muy poquitas cosas que te trabajan 24 horas, que están en la madrugada o en todo momento. A lo mucho 1 o 2 supermercados en puntos muy específicos, pero o sea, no hay farmacias, no hay cosas que por ejemplo te puede pasar en la madrugada, una emergencia, no hay, y no resuelves, no hay taxis en la calle, todo es llamando. Si por ejemplo vas al hospital con una emergencia, ya las puertas no están abiertas ni nada, no hay una entrada de emergencia, sino que todos tienes que como tocar un timbre o llamar, mira, voy para allá, para que estén pendientes. Entonces es como por ejemplo, aquí las bombas de gasolina no tienen bombero, todo es self-service. Entonces estas puesticos, estas tiendas de conveniencia que hay en las bombas, por ende pues ya a esta hora también están cerradas. Entonces si por ejemplo vas manejando a la madrugada, te paras a echar gasolina, quieres un café o algo, esas cuestiones tampoco están abiertas porque no son 24 horas. Entonces bueno, es medio ladilla por esa parte, que casi nada es 24 horas. Por supuesto, lo que menos me gusta, que de verdad es complicado incluso para los mismos islandeses, es el tema del clima. El clima aquí en Islandia es tremendamente duro, tremendamente cambiante. Cuando es verano no oscurece, está el sol como está en este momento hasta las 2, 3, 4 de la mañana, simplemente no desaparece. Cuesta mucho dormir. Luego cuando es invierno, entonces es de noche todo el tiempo y estás como somnoliento, como con pereza, es horrible. Y además cuando sales, pues brisa, viento, lluvia o nieve, de verdad es que es bastante tremendo el tema del clima. O como pasó hoy, que simplemente dijimos, bueno, vamos a salir un rato, vamos a dar una vuelta, y resulta que nos tuvimos que regresar a la casa porque es el frío, la brisa, la niña empezó a llorar, se pone uno como de medio mal humor porque es horrible, es muy complicado. Entonces el clima es
lo más difícil, es lo que menos me gusta y además uno como latino es lo más difícil para adaptarse porque incluso el idioma es peludo, pero nada, tú con el tiempo lo puedes aprender y qué sé yo, pero ver que el clima, o sea, siempre va a ser el mismo y es tremendamente arrecho. Una cosa que puede parecer quizás tonta o sin importancia, pero que a mí no me gusta mucho es el tema de que nadie usa WhatsApp y ya lo dije en el video anterior, en el de las curiosidades, nadie usa WhatsApp y todo es por Facebook, por el Messenger de Facebook o por mensajes de texto. Entonces los mensajes de texto uno ya ni usa esa vaina. Y el Messenger de Facebook, pues, o sea, a veces tú nada más necesitas comunicarte con alguien por algo puntual, entonces tampoco usa mensajes de texto, entonces agrégame a Facebook, te tienes que estar como agregando a Facebook gente que de repente, nada, te quieres comunicar con él una vez y ya, entonces agrega a Facebook, ¿quién es este? El técnico del gas. Y te que maniscas ahí, no sabe ni quién es. Es un tema, entonces además uno es latino, está muy acostumbrado al WhatsApp, uno conoce a alguien, no sé qué y tal, quieres estar en contacto con él, pásame tu WhatsApp, aquí no. Mensaje de texto del antiguo y el Messenger de Facebook es lo que usan, pero a montones. Esta siguiente cosa que no es tanto de mi agrado, quizás se me va a hacer un poquito difícil de explicar, pero trataré de hacerlo bien y de ser breve. Es que es difícil como emprender, como hacer un negocio nuevo, es como media limitada las opciones porque esto es un país como de mucha tradición y las cosas, bueno, valga la redundancia, son muy tradicionales, ya todo lo que está inventado ya está y quizás viene uno con alguna idea nueva. Por ejemplo, aquí no hay Uber, no hay Cabify, no hay Bit, no hay nada de estas aplicaciones de que tú manejas tu propio carro, no, aquí es taxi tradicional y autobús, más nada. O vaina así como está en Chile, que si pedidos ya, no sé qué, no, o sea, la misma compañía de teléfonos tiene su aplicación y ahí tiene unas cositas, entonces como que tú decís, bueno, uno es latino, pues, en este caso los venezolanos son muy emprendedores, yo viví en Chile y de todo había un emprendimiento, el que te arreglaba computadoras en tu casa, el que te hacía el que hacía arreglos con flores, con chocolate, no sé qué, y nada de eso se ve porque es como inadecuado o simplemente no están acostumbrados y se van por sus métodos tradicionales, en vez de, no sé, la muchacha que arregla uñas, no, o sea, van a una vaina de uñas y ya, o quieren hacer una cuestión de arreglo, no es que la gente busca por Instagram quién hace arreglos, no, sino que van a una tienda donde hay una tarjetita y le hacen su cosa, entonces es como un pelo difícil emprender, emprender doble coñandelo, es un pelo difícil emprender porque todo lo que está inventado pues ya está y como que no son demasiado abiertos a nuevas cosas. Y pues la última ya de estas cosas negativas, y ni siquiera yo las llamo así súper negativas, sino que son como algunas cosas en contra. De verdad que lo único negativo que yo coño es lo del clima, que es tremendo. Lo demás pues son cositas que no son tanto de mi agrado, pero quizás a otra persona no les parece mal o simplemente no le ponen atención. Pero lo último es las compras online. Hay una youtuber islandesa que igual también tiene esta misma queja, por así decirlo, porque realmente es muy difícil que te llegue algo por Amazon, que te llegue a tiempo, que te llegue bien, porque esto es tan lejos y tan complicado el tema de la nacionalización que no sé, a veces te compras, qué sé yo, unos zapatos que viste porque te gustaron en $50, pero nada más el transporte para acá, más la nacionalización, no sé qué, terminas pagando 300, entonces pagas 250 en puro trámite y 50 que era que costaban los zapatos, pues dale 3 veces más caro, es muy complicado. De hecho, hay una seguidora que está en los Estados Unidos que bueno, me quiso hacer un detalle, nos mandó no sé qué, porque se supone que es una sorpresa y ya va para un mes y no me ha llegado nada, y ella me dice que ha llamado a la empresa y le dice, mira, no sabemos, o sea, como que tampoco saben qué pasó, o sea, es burda de complicado hacer compras online y que todo llegue aquí a tiempo y además es burda de costoso. Hasta ahí serían las cosas que no son de mi total agrado o que no me gustan tanto, pero si se dan cuenta tampoco es mayor cosa. Pues vamos con las cosas que realmente me encantan, que amo, que es lo que, o sea, no solamente lo pienso yo, sino la mayoría de las personas, y es lo que hacen este país tan próspero y tan, lo que es, tan exitoso, tan buena vaina. Una de ellas, indudablemente, es la seguridad, ¿ok? La seguridad, la tranquilidad con la que se vive en este país. La tasa de criminalidad es 0 punto nada, o sea, es muy tranquilo, es muy seguro. Te puedes ir, dejas tu ventana abierta, nadie se va a meter, dejas tus bicicletas, tus cosas ahí. A ver, es un país muy seguro, la tasa de crimen es muy baja, la tasa de crimen es violenta, la tasa de robo, o sea, es muy bajo todo y además pues puedes estar con total seguridad de que si llegas a tu casa a la 1 de la mañana y tienes que caminar un trayecto no te va a pasar nada, no va a venir ningún motorizado, ninguna vaina, un carro, te van a secuestrar, o sea, eso no pasa, no es aquí. Y dentro de esa misma pues seguridad / tranquilidad, esto es como lo oyen siempre, voy a dejarlo aquí así, nada más el ambiente.
silencio y tranquilo todo el tiempo. Por supuesto, la gente hace sus fiesticas en su casa, su vaina, pero siempre con mucho respeto hacia el vecino y es lo máximo. Otra de las cosas que me gusta mucho de Islandia, parece mentira, nunca pensé, es la comida. O sea, la comida es riquísima. Indistintamente si es comida típica o no típica de Islandia, simplemente el sazón que tienen es muy bueno. O sea, te comes un perro caliente, sabe rico. Te comes una hamburguesa, tiene buen sazón, la carne, la vaina. Vas a una panadería, una cuestión y compras un pan y está sabroso, crujiente. Las tortas saben bien, los postres vienen bien rellenos. Qué sé yo, te compras un bicho que trae arequipe y crema pastelera por dentro y viene bien relleno, sabroso. O sea, tienen muy buen gusto para la comida y eso hace pues nuestra estadía mucho más sencillo, porque uno sabe que el latino tiene, oye, sazón sabroso para cocinar. Otra cosa maravillosa que tiene este país, que también por eso son reconocidos dentro de los 5 primeros países más felices del mundo, es el trato de la gente, la amabilidad, la sonrisa, la disposición de la gente, que incluso pues cuando no te conoce te trata muy bien, te trata como si ya fueran amigos, familia. Es bastante falso eso de que no, que el islandés es frío en general o el europeo. Mira, yo creo que depende del trato que le tengas y también cómo tú los tratas. Aquí todo el mundo, tú vas por la calle, la acera, una sonrisa, un buenos días, es así, es cultura, y eso es algo que te hace sentir, coño, que vives como en una sociedad pues chévere. La verdad que siempre la sonrisa de la gente, la amabilidad en el autobús, en la calle, es algo que es digno de admirar y pues te hace sentir bien. Por supuesto, no se puede quedar atrás la calidad del sistema educativo. Muy buena, salen muy buenos profesionales de aquí, y sobre todo el sistema de salud, que lo tenemos más que fresco cómo funciona, porque pues tenemos una bebé recién nacida y wow, de verdad que en el hospital todo lo tienen, todo lo hay, todos los médicos saben, están preparados, tienen todos los insumos, todo lo que necesitan, te tratan muy bien, te hacen sentir en confianza. O sea, todo realmente funciona muy bien con el sistema de salud. Igual el sistema educativo, hay escuelas por todos lados y de acuerdo a la comuna, entonces nunca te vas a quedar sin cupo porque te ponen que tu niño estudie en un colegio que te queda cerca. Bueno, eso no es solamente aquí, es en muchas partes, pero aquí realmente funciona bastante bien. Obviamente se puede entender por gratuito, que no lo es, porque obviamente todas esas cosas salen de los impuestos que todos nosotros pagamos, pero que se paga burda, además es burda de caro, pero nada, el día que te pasa una vaina vas al hospital y no falta nada, o las escuelas tienen todo, pagas un verguero de impuestos en, qué sé yo, transporte público, pero las calles están perfectas, los autobuses están limpios, o sea, todo funciona muy bien por esa parte. Como no, dato importante, cosa importante que me encanta este país, el poder adquisitivo. No se gana una millonada, pero no es necesario ganar una millonada, pues porque con lo que ganes te es suficiente para vivir dignamente, incluso si arriendas, como yo, arriendas, pagas y te queda dinero para tus cosas, para comprar ropa, para quizás ahorrar un poco, para comprarte un televisor, para comprarte un mueble, pero por supuesto si tienes un mejor trabajo, un mejor sueldo y además no estás alquilando, que obviamente es el gasto siempre más caro si ya estás alquilando, sino que es tu casa propia, pues el dinero rinde, pero muchísimo. Comprarse un auto es muy fácil, o sea, hay carros que te cuestan nada, prácticamente, te cuestan nada y están en buen estado, están perfectos, pero como es tan fácil comprarlo, pues la gente renueva demasiado y los otros los venden a precio de gallina flaca. Entonces el poder adquisitivo aquí es bastante alto. Una cosa que me encanta, otra cosa que me encanta de este país, es que en los 6 meses que llevamos aquí, más de 180 días, no he visto ni un solo indigente, nadie durmiendo en las calles, nadie durmiendo en carpas y por supuesto nadie pidiendo plata, que es un mal, súper mal de todas partes del mundo, que siempre puede ser que una monedita, una ayuda. No lo he visto, no lo hay, no hay comercio informal, no hay nadie en los semáforos haciendo malabarismo, no estás en un sitio comiendo o estás por la calle y se te acercan a pedirte plata, no existe. Me imagino que por el mismo tema de te educan muy bien, luego trabajas, haces tu vida, pues el dinero te alcanza y nada, me imagino que nunca llega a nadie a esta situación. Por supuesto hay gente que está mal económicamente, pero nunca tan mal como para dormir en la calle o comer de la basura. Incluso hay comedores populares y toda la cosa para esta gente que está más necesitada. Pero sí, aun cuando puede haber gente necesitada o lo que sea, no vas a ver, pero es que no lo vas a ver. Hay gente pidiendo plata o durmiendo en una carpa en la calle. Además tampoco podría porque el frío los va a escoñetar. Pero sí, es algo que me gusta mucho. Todo es muy sano por esa parte. Otra cosa muy buena, muy agradable de este país es que todo está sistematizado y realmente funciona. Es decir, con tu Kenitala, que es tu cédula, número de identificación, pues todo está en un sistema, desde la bodeguita más, pero la bodeguita de la esquina sigue Guateperro hasta
O sea, el hospital más arrecho o el banco más increíble, todo está sistematizado, todo es con tu cédula. Por poner un ejemplo, ahorita fuimos al hospital a llamar y le mandaron unas pastillas que solamente pueden ser compradas si son prescritas por un médico y no tienes que llevar ningún papel, nada, solamente vas a la farmacia y al decir tu cédula, dime tu número, aquí están tus pastillas, no sé qué, con tu nombre, todo, o sea, todo está muy sistematizado, como en muchos países, por ejemplo en Chile con el RUT, no sé qué, pero coño, es no solamente sistematizado, sino que el sistema funciona, es burda de eficiente y todo es muy rápido, no se pierde tiempo. Siguiendo más o menos por la misma tónica de que todo está sistematizado y que no se pierde tiempo, también me gusta muchísimo que hay muy poca burocracia. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es necesario un papeleo y un verguero y un poco de documentos y certificaciones para hacer cosas. O sea, precisamente como todo está con la cédula, cuando a ti de un sitio, de una institución te mandan para otra, ya ellos saben todo. Entonces cuando tú llegas, tú das tu cédula y de repente pues necesitas, qué sé yo, algún documento, una hojita, pero no es como se ve en muchas partes de que, ajá, y necesito estos certificados, y este papel tiene que ir notariado, y fotocopia de la cédula por los dos lados, y aquí la huella dactilar, y aquí la firma de no sé quién, ahora hay que esperar que no sé quién lo autorice. Para nada, pero para nada, es tan sencillo como llegar y listo. Por ejemplo, hay un trámite importante que fue el registro de nuestra hija, entonces posiblemente en muchos otros sitios vamos a registrar a la niña, partida de nacimiento, no sé qué, fotocopia de la cédula o el pasaporte de los dos padres. No, aquí nada, quiero registrar, ya tienen todo, ya saben dónde nació, ya saben que tú eres el papá, ya saben que tú eres la mamá, no tienes que entregar nada fotocopiado. O sea, ¿para qué? ¿Para qué 500 fotocopias a color y en blanco y negro, un poco de documento cuando todo está digital? Así que pues por lo menos para las cosas que hemos necesitado en la vida cotidiana, cero burocracia, y eso es maravilloso. La última de estas cosas que me encantan y amo de este país es que Islandia forma parte del tratado, no sé si lo voy a decir bien, Schengen o es Schengen, no sé, pero es parte del tratado de la comunidad Schengen, que no es más que formar parte de este grupo de países europeos en el cual no se necesita pasaporte, por así decirlo, porque no hay fronteras, no hay barreras. Simplemente si yo quiero viajar de Islandia a España, voy con mi cédula y ya no necesito pasaporte, y cuando llegue a España no tengo que hacer migración, sino que es como un vuelo doméstico, como ir de Caracas a Valencia o de Santiago a Copiapó. O sea, no necesitas nada, es como un vuelo dentro del mismo país. Entonces casi toda Europa es Schengen, hay algunos países que están fuera de este tratado, pero la mayoría está. Entonces al Islandia ser parte de esto y yo ser residente de este país, pues puedo lanzarme un viaje por toda Europa, nada más necesito la plata, ¿no? Pero puedo lanzarme un viaje por toda Europa, todos los países que sean Schengen o Schengen, no sé, pues sin tener que estar haciendo pasaporte, inmigración y que vienes a hacer para acá y cuánto tiempo te... No, para nada, porque está todo dentro del mismo círculo y eso es maravilloso. Es una de las cosas pues, que más me gusta, porque en algún momento pues cuando haya dinerito uno puede viajar, y es rico poder viajar sin tener que estar dando tanta explicación y vaina. Así que eso. Y bueno, hasta aquí este video de 10 cosas que me encantan, que amo Islandia, y otras que no tanto. Espero que les haya gustado. Se suponía que, como les dije al principio, era caminando, era por la calle, era mostrando. Por eso aquí en este video pues han visto algunas, lo que uno llama tomas de apoyo, que es la playa, la cosa, porque lo estaba haciendo afuera, pero el clima, que es lo que más, lo que menos me gusta, pero el clima no me dejó. Entonces lo hice desde aquí, desde la casa. Y nada, espero que les haya gustado. Y pues dígame, déjenme aquí en los comentarios del país donde usted está viviendo, el que sea, qué es lo que más le gusta y lo que menos le gusta, y pues lo leemos entre todos en los comentarios. Les recuerdo nada, bueno sí, les recuerdo, les agradezco por suscribirse, por compartir esto. Ya somos más de 1000 suscriptores, estoy feliz por eso. Gracias a ustedes y nada, nos vemos en el próximo video, y por supuesto recuerda siempre tener mucho sexo pornográfico así.